al fines de los años 1990, antes de convertirme en sacerdote, el Señor me dio muchas bendiciones, porque yo estaba fuera de la iglesia por 13 años, pero Él me dio el bienvenido para regresar a la iglesia. Y yo estaba ya en la iglesia 6 años, ya que he regresado a la iglesia, y yo estaba ya yendo a la misa cada domingo, tomando la Eucaristía, gracias a Dios. Cada día estaba orando, cada día estaba leyendo la Biblia. Y también era en la iglesia allí en San Francisco, era un ministro, un lector, y también era un líder en la comunidad. Entonces, el Señor me estaba cultivando para que yo sea una buena viña, que pueda dar, como una buena uva, pueda dar mucho fruto. Pero el Señor me estaba dando todo esto, pero ¿cómo sentía adentro de mí mismo cuando estaba pasando todo esto? Y me da pena compartir esto con ustedes, pero eso me estaba pasando a mí. Yo en ese tiempo, después de 6 años en la iglesia, me sentí con mucha indiferencia y complacencia. Sí, yo estaba yendo a la iglesia cada 8 días, pero estaba aburrido, era como una obligación. Y sí, estaba rezando cada día, estaba leyendo la Biblia cada día, pero era una rutina en mi vida, era como otra vez una obligación. Y sí, estaba sirviendo allí a la iglesia, pero yo estaba como muy emocionado de eso. No, estaba también como aburrido, era como una obligación. Entonces, el Señor quería una viña buena, pero yo estaba como una viña que estaba malo, estaba dando como uvas que estaban amargas y estaban ácidas entonces. Y entonces no estaba dando mucho fruto al Señor. Y en ese tiempo, era después de 6 años de regresar de la iglesia, yo estaba muy como deprimido porque mi vida espiritual parecía que algo estaba malo con mi vida espiritual. Y yo sentí que algo me estaba como empujando atrás y no sabía qué hacer. Entonces era un tiempo difícil en mi vida. Pero gracias a Dios que tenían un retiro allí en la iglesia que yo fui. Y era un retiro, era una conferencia de la Santísima Virgen. Y tengo que ser honesto, estaba muy aburrido en esa conferencia. Sí, entonces estaba muy aburrido hasta el fin. En el fin, el líder de la conferencia puso algo en la pantalla que cambió mi vida. Y era esto aquí. No estoy yo aquí que soy tu madre. Y cuando yo leí esto que estaba allí, algo cambió en mi corazón, en mi alma, porque era como una invitación de la Santísima Virgen a mí, que ella era mi madre, que me quería cuidar a mí. Entonces yo hice algo único en mi vida. Por primera vez en mi vida, yo recé a la Santísima Virgen. Era una oración muy sencilla, pero era algo como así: Santísima Virgen, por favor, ayúdame en mi vida. Y yo recé esto cada día, por 10 meses yo recé esta oración. ¿Y qué piensan ustedes que pasó en esos 10 meses con esta oración a la Santísima Virgen? ¿Qué piensan? ¿Perdón? No dio fruto. Nada pasó con esta oración. Todo seguía lo mismo. Yo todavía estaba muy, como se dice, con mucha indiferencia allí en la iglesia. Pero sí, tengo que decir, la intercesión de la Santísima Virgen es muy fuerte. Porque sí, ella dio respuesta en mis oraciones después de 10 meses, en el día 19 de marzo de 2002.
Y si sabes tu calendario católico, ese es el día de festiva de San José. Y ese día, esa noche, allí algo pasó y yo tuve un gran encuentro, una gran experiencia con Jesús, que Él vino en ese momento en mi corazón y yo sabía que Él estaba a mi lado y eso cambió todo, porque ya mi vida espiritual estaba como renovado y era inmediatamente, ya sentí con mucha emoción, yo quería ir a la misa, yo quería tomar la Eucaristía. Y ya estaba rezando con mis peticiones, con mis intercesiones, estaba rezando con fervor. Y con la Biblia, no estaba leyendo la Biblia, pero conseguí libros de cómo leer la Biblia y ya estaba aprendiendo mucho de la Biblia. Y por primera vez yo fui a la confesión, para primera vez como en 3 años, era la primera confesión que yo hice de mi corazón. Y cuando yo recibí la absolución del sacerdote, era como cadenas se cayeron de mis hombros y yo sentí libre ya. Entonces todo eso estaba pasando, era como una nueva criatura en Jesús, gracias a Dios y gracias a la Santísima Virgen. Pero gracias a Dios, el Señor me dio en mi mente unas ganas, unas sugerencias para mí, pero el Señor me dijo, hablas con personas en tu iglesia que son muy espiritual y les pide a ellos sugerencias de cómo puedes mejorar tu vida espiritual. Entonces yo pensé de 2 personas en esa comunidad y yo pedí a ellos, ¿cómo puedo mejorar mi vida espiritual? Y entonces estas 2 personas, uno me dio la sugerencia rezar el rosario cada día. Y el otro me dijo estar delante del Santísimo cada día. Y entonces estas 2 sugerencias cambió mi vida, gracias a Dios. Porque sí, por primera vez estaba rezando el rosario aquí. Pero no sabía antes cómo rezar el rosario. Yo creía que solo estaba diciendo un Padre Nuestro y 10 Ave Marías para 5 veces. Pero para mí era muy aburrido. Pero yo aprendí que el rosario es una oración bíblica que cuando rezo sobre los misterios de Jesús, yo estoy meditando sobre la vida de Jesús. Entonces cada vez que estaba rezando el rosario, yo estaba aprendiendo de la vida de Jesús. Era como un estudio bíblico, como dijo Juan Papa II. Y también con cada rosario me estaba conectando a Jesús y también a su madre. Y era lo mismo con el Santísimo. Allí en San Francisco hay una capilla que está abierta 12 horas para estar enfrente del Santísimo. Y en mis rodillas ya podía escuchar la voz del Señor en mi vida. Antes mi corazón estaba muy cerrado para escuchar al Señor, pero después de eso estaba muy abierto y el Señor, yo podía escuchar a Él y Él me dio el llamado al sacerdocio. Y eso solo podía pasar porque ya estaba abierto, tenía una nueva vida espiritual en Jesucristo. Entonces ya por fin podía dar el Señor fruto a Él. Y ahora ya como uvas que eran buenas. Las lecturas de hoy son muy duras porque hablan sobre la viña que dio Dios a los hebreos, a los judíos. Y dice que el Señor dio todo a los hebreos allí en su viña. Le dio, como podemos decir, los 10 mandamientos, les dio las escrituras, les dio la manera de cómo dar sacrificio. ¿Y qué hicieron los hebreos con todo esto? Eran como yo cuando yo estaba ya más lejos del Señor. Ellos tenían mucha indiferencia, complacencia, pereza. Y entonces el Señor no podía trabajar con ellos. Entonces el Señor tenía que destruir la viña. No quería hacer eso.
pero lo tenía que hacer. Pero cuando escuchamos algo de esto, quizás estamos pensando, oh, eso solo era en el pasado, eran los hebreos, pero no. De la Biblia hoy es un símbolo de nosotros, que nosotros tenemos que tener cuidado, que no tener indiferencia, que no estamos con complacencia y que no estamos con pereza, porque si pasa eso también en nosotros, el Señor se va a ir de nosotros. Pero también da la solución Jesús al fin del evangelio de hoy, porque Jesús dice que Él es la piedra angular. ¿Y qué dice la piedra angular para nosotros esta noche de estas lecturas? Él dice esto, que en la vida espiritual tenemos que crecer. Tenemos que caminar adelante, que no podemos estar parados y no podemos ir atrás. Porque ¿sabes qué pasa cuando nosotros estamos parados en la vida espiritual, cuando estamos aburridos o cuando estamos un poco atrás? A ese punto viene el diablo y el diablo te va a empujar atrás, que no tiene una buena vida espiritual. El diablo no quiere que nosotros damos mucho fruto. Entonces el diablo te va a empujar. Entonces tienes que tener las ganas y tienes que rezar que puedes seguir adelante y que no puedes estar parado. Si sientes indiferencia, tienes que pedir al Señor que Él quita eso de ustedes. Pero ¿qué pasó a mí entonces? Yo tenía la bendición del Señor que Él me envió las ganas para ir a este retiro, que podía escuchar esto de la Santísima Virgen. Entonces el Señor dice lo mismo a nosotros. Si queremos seguir adelante en la vida espiritual, tenemos que estar abiertos entonces para ir a cosas como retiros, ir a grupos de oraciones, de ir a conferencias que podemos aprender de la Biblia, de la Santísima Virgen. Y aquí, como ha compartido en el pasado, esta comunidad tiene una gran bendición de tener muchos grupos de oraciones y muchas opciones aquí para crecer en la vida espiritual. Entonces, aquí tenemos misas durante la semana en español, en martes y miércoles. Ofrecemos confesiones 4 horas a la semana. Tenemos una capilla del Santísimo atrás. Todo esto te ayuda para crecer en la vida espiritual, gracias a Dios. Pero también tenemos grupos aquí con personas con mucha fe que quieren que todos ustedes crezcan en la vida espiritual. Entonces, por ejemplo, tenemos un grupo aquí de intercesores que ellos rezan sobre personas después de la misa cada martes, como 7:45. Entonces, si quieren que personas con mucha fe rezan sobre ti, que puedes crecer en tu vida espiritual, por favor, vienes en martes después de esa misa. O tenemos 3 grupos aquí, que son grupos carismáticos de oración. En cada de estos grupos dan charlas, que puedes aprender mucho de la fe. Entonces tenemos un grupo que se llama Adonai, que está aquí en la iglesia a las 7 de la noche en viernes. Tenemos otro grupo que se llama Jóvenes para Cristo, que están allí en el convento, que están en la esquina de la propiedad. Y ellos dan charlas de doctrinas de la iglesia cada viernes a las 7 en la noche también. Tenemos un grupo de carismáticos que se llama Misioneros de Jesús, y ellos se juntan ahí en el convento domingos a las 5. Entonces, si no han ido a estos grupos, debe de tomar el chance de ir, porque ir a estos grupos puede cambiar tu vida, como cambió mi vida cuando yo fui a esa conferencia de la Santísima Virgen, ya hace como 30 años o 25 años ya. Pero el meta del Señor para todos ustedes es que pueden ser una viña, que pueden dar mucho fruto. Entonces voy a terminar mi homilía leyendo de qué dice Jesús en el Evangelio de San Juan,
de que Él quiere que nosotros produzcamos mucho fruto. Él dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.